Yo efectivamente, digamos, tengo, en fin, más que otra cosa, más que sabiduría, lo que tengo son años a la espalda de lector de Deleuze. Es un pensador, digamos, al que le debo mi ingreso, digamos, en este ruinoso negocio de la filosofía. Y tengo, digamos, he tenido con él diferentes fases, digamos, de amor y de distancia, ¿no? Pero bueno, en todo caso, de lo que sí estamos todos convencidos, como decía ahora mismo Xavier, es que ahora ya no tiene ninguna duda que el pensamiento de Deleuze es uno de los grandes acontecimientos filosóficos de la segunda mitad del siglo XX. Debido a la amplitud, digamos, de su obra, la influencia constante de su obra, a la marea bibliográfica que crece tanto a un lado del Atlántico como del otro alrededor de su nombre. Y, desde luego, esta seguridad no es del todo incompatible con el hecho que también subrayaba ahora mismo Xavier Antich, esa afirmación temprana de Foucault señalando la dificultad de comentar a Deleuze, ¿no? La dificultad de hacer, de reducir, digamos, a Deleuze al comentario. Es verdad que yo, en fin, tengo la costumbre, comprendo que esto es una estratagema un poco reduccionista, de decir que sobre todo hemos asistido en los últimos años a una serie de lecturas de Deleuze o de interpretaciones de Deleuze que muy grosso modo podríamos dividir en lecturas internas y lecturas externas, ¿no? Por lecturas internas, pues entiendo ese tipo de lecturas que intentan reconstruir toda la obra de Deleuze a partir de 2, 3, 4 o 5 de los grandes motivos que organizan su pensamiento. Y que, digamos, siempre, por lo menos la mayoría de las que yo conozco, siempre dejan el sabor de boca de que no es que les falte algo de Deleuze, porque claro, en un comentario nunca va a estar todo el original, ¿no? Pero digamos de que lo que hay es una especie de repetición de fórmulas deleuzianas muy, muy potentes, pero digamos como si fuera un pensamiento que fuera difícil encontrar, digamos, la distancia o el ángulo de aterrizaje, como decía un amigo a propósito de esto, en el cual, digamos, realmente poder hablar de esto, ¿no? Sin embargo, ha habido, bueno, con eso hay algunas de estas lecturas internas, pues que me parece que son, en fin, académicamente dignísimas y muy útiles, ¿no? Yo, para mi gusto, me sigue pareciendo a lo mejor la de François Cholavishvili, que es un pensador francés tempranamente desaparecido, pero que, digamos, las cosas que él ha escrito sobre Deleuze creo que están entre las mejores que se han escrito en este orden, digamos, de lecturas hechas desde los propios textos de Deleuze, ¿no? De verdad que no son comentarios, ¿no? Es decir, no es algo que a uno le libre de leer a Deleuze, son más bien, digamos, ayudas para poder leer a Deleuze, ¿no? O guías para poder leer a Deleuze. Y lo que sí tenemos, desde luego, son muchísimas lecturas de las que podríamos llamar externas, ¿no? Es decir, que utilizan, digamos, tales o cuales aspectos del pensamiento de Deleuze al servicio de otros proyectos filosóficos, sociológicos, en fin, de todo tipo, y en ese sentido el pensamiento de Deleuze ha sido también muy fructífero, ¿no? Estas interpretaciones externas tienen siempre el inconveniente de que, naturalmente, como se trata de un uso que además se justifica en una conocida declaración de Deleuze, en fin, y de Guattari, y también de Michel Foucault, según la cual declaración debemos tratar a los pensadores como si fueran cajas de herramientas y donde tomamos lo que nos es preciso y lo que no, pues lo desechamos. Pues siempre lo que sucede con esto es que, digamos, el pensamiento de Deleuze es un pensamiento profundamente sistemático. Eso es una cosa bastante extraña en los tiempos que corren,
Y entonces es muy difícil coger una herramienta de la caja sin que se te vaya toda la caja a la vez, digamos, con esa herramienta, ¿no? Y ese es el principal, digamos, defecto que yo le encuentro a esas interpretaciones externas, ¿no? Que tienen, digamos, en un momento dado, pues hacen dos Deleuze, ¿no? El Deleuze estaba muy bien hasta aquí, estaba muy bien para esto, pero qué lástima que después se fuera por este otro camino y entonces termina viendo un Deleuze bueno y un Deleuze malo, cosa que resulta, creo, como digo, imposible de hacer con Deleuze, porque es un pensador extremadamente sistemático. Empieza por ser un pensador extraño, aunque, digamos, de una extrañeza discreta por la propia forma que tiene su obra, ¿no? Deleuze es un pensador que ha construido su obra, sus libros, básicamente, sobre todo hasta un determinado momento, en términos de monografías, ¿no? Y antes de hacer eso que él llamaba filosofía en nombre propio, pues escribió una importante monografía sobre Hume, una importante monografía sobre Bergson, una, en fin, importantísima sobre Nietzsche, y otros textos sobre Proust y otros autores, ¿no? Eso, sobre Spinoza, ¿no? Eso, digamos, podría parecer que es una manera de comenzar en filosofía bastante tradicional, ¿no? Uno empieza pues haciendo una monografía de tal o cual pensador. Pero en el caso de Deleuze llama mucho la atención que haya tantas monografías y sobre todo de pensadores que uno diría que no siempre están bien avenidos, ¿no? Es decir, que no se ve muy claro por qué pues se puede poner a Hume, a quien todos tenemos, digamos, por el representante más extremo del empirismo, al lado de Spinoza, que es el representante más absoluto del racionalismo, o a Spinoza al lado de Nietzsche, que muchos consideran el representante más extremo también del irracionalismo, ¿no? De manera que, en fin, eso resulta bastante extraño, y yo creo que uno de los caminos, digamos, de la obra de Deleuze consiste en construir una plataforma complicadísima en la cual esas inconveniencias o esas incongruencias que desde el punto de vista de la historia de la filosofía convencionalmente practicada aparecerían entre esos pensadores, pues desaparecen o constituyen lo que él mismo ha llamado alguna vez un sistema de relevos, una también expresión totalmente equívoca, porque relevo es una de las propuestas que se han hecho para traducir la expresión hegeliana Aufhebung, ¿no? Y, en fin, si hay algún pensador al que Deleuze no sea aficionado en absoluto, es desde luego Hegel, ¿no? De manera que quiero decir que esto de la monografía no es en Deleuze una manera de comenzar, porque si ustedes se fijan, Deleuze ha seguido escribiendo monografías después. Ha escrito una monografía sobre Kafka con Félix Guattari, ha escrito una monografía sobre Francis Bacon, ha escrito una monografía sobre Leibniz ya en el año en el que él se jubilaba como profesor, y los libros que ha escrito sobre el cine, en cierto modo, son una pequeña colección de monografías sobre diversos directores cinematográficos, ¿no? De manera que, en ese sentido, digamos, la estructura, digamos, del pensamiento de Deleuze se ha ido configurando a la vez que había una operación de destrucción, de deformación, de desfiguración, pero también de configuración de la historia de la filosofía, desde luego de una determinada historia de la filosofía, que es, digamos, la que Deleuze va a usar para pensar, como él dice, en nombre propio, por cuenta propia. Yo lo que voy a intentar hacer aquí, o de lo que voy a dar una pequeña muestra, si soy capaz, no es ni una reconstrucción interna, ni una lectura externa, ni nada parecido, sino algo en cierto modo más modesto y más claro, ¿no? Y es que lo que voy a hacer es, digamos, poner a disposición del público en la medida de mis fuerzas todas las estrategias, astucias, argucias, en fin, y maldades que se me han ocurrido para intentar comprender mejor a Deleuze, que es un pensador a quien llevo leyendo
pues más años de los que me gustaría recordar, ¿no? Entonces, sencillamente, digamos, es un trabajo de profesor, ¿no? Realmente, ¿no? Es decir, todo lo que se me ha ocurrido para comprender mejor lo que Deleuze dice. Insisto, aunque mi propia relación con Deleuze tampoco es sencilla, ¿no? En un sentido, yo creo que es completamente cierto y además aplicable al caso que nos ocupa, eso que el propio Deleuze decía, cuando estudias a un pensador tienes que confiar en él, tienes que tener fe en él, ¿no? Si no, no puedes, digamos, aprender nada, ¿no? Creo que eso, en un cierto sentido, es totalmente cierto, pero en otro sentido es totalmente inconveniente. Quiero decir, por ejemplo, si uno se toma en serio eso de la caja de herramientas, ¿no? Pues estaría validando un poco todos esos cócteles. Hay uno que habla del IKEA del pensamiento, ¿no? De tomar un poco de aquí, un poco de allá para hacer una síntesis de esto con lo otro y entonces así. Bueno, creo que eso en general es bastante pernicioso para la salud intelectual en general, ¿no? Y yo creo que sí es verdad que hay que confiar en el pensador que uno estudia, pero, digamos, no creo que haya que confiar en lo que podríamos llamar las recomendaciones explícitas de un pensador acerca de cómo hay que pensar. Es decir, esas fórmulas que se ofrecen de forma aparentemente neutral, inmediata, de cómo hay que pensar. Yo creo que sí que hay que tener fe, pero hay que tener una fe ciega. O sea, no hay que confiar en lo que un pensador dice, sino que hay que confiar en lo que hace, en cómo se mueve. Entonces, se van a fijar ustedes que yo no sé hacer PowerPoint. Yo solo sé hacer parodias de PowerPoint. Entonces, en ese sentido, seguir a un pensador, incluso en el sentido de ser seguidor de ese pensador, quiere decir más bien seguir su movimiento, seguir el movimiento de su pensamiento. Y esta expresión un poco exótica, seguir el movimiento, pues no debe entenderse, y además en este caso nuestro sería imposible, en el sentido de seguir sus etapas, seguir las fases de su trayectoria, como si fueran las notas de la melodía o los periodos de la argumentación con sus matizaciones, ¿no? Como un espectador que fuera acompañando visualmente el recorrido de un móvil en su camino, primero, después aquí, luego más allá, así. No se trata de seguir al móvil en su camino, sino de seguir el movimiento, ¿no? Que es una cosa completamente diferente del móvil, ¿no? Es capturar ese gesto que se perfila una y otra vez, que se dibuja, que se difumina y además sin el menor respeto por las etapas, los pasos, las fases, los puntos o cuál sea el argumento o el tema o el problema acerca del cual se trate, ¿no? Bueno, y yo creo que en el caso de Deleuze, desde luego, esta es una observación esencial porque toda la originalidad de su pensamiento reside prácticamente en ese gesto, ¿no? Entonces, por, en fin, hincar el diente ya en algo más, con más chicha, pues digamos que si de entrada lo que nos proponemos es eso de seguir el movimiento del pensamiento de Deleuze, pues seguramente sería relevante, inmediatamente relevante, recurrir a este texto de Bergson. Tengo que decir de antemano que Deleuze empezó muy pronto a leer a Bergson y se convirtió, digamos, ya en su época de estudiante en un gran defensor del pensamiento de Bergson, frente a sus compañeros y colegas de generación, entre los cuales Bergson estaba francamente mal visto. Digamos, durante mucho tiempo Deleuze ocupó un extraño lugar como un bersoniano en un contexto de estudiantes de izquierdas que consideraban que Bergson era un señor reaccionario y conservador y de la peor estofa, y además representante de un tipo de figura pública de profesor de filosofía que no era en ese momento nada simpática.
Y por otra parte, esto le enfrentó por una parte con sus compañeros y por otra parte con las sociedades bersonianas académicamente constituidas, con las cuales tampoco se llevaba nada bien, ¿no? Pero en todo caso quiero decir que la fidelidad de Deleuze a Bergson, por muy sorprendente que sea, pues se ha mantenido hasta el final. Bueno, el texto dice... Es un texto sobre el asunto bien conocido de la defensa bersoniana del movimiento frente a la espacialización del movimiento. Si la flecha parte del punto A para caer en el punto B, su movimiento AB es tan simple, tan indescomponible en tanto que movimiento, como la tensión del arco que la dispara. El curso de la flecha es un solo y único salto. Un movimiento único es completamente, por hipótesis, un movimiento entre dos paradas. La ilusión procede de que el movimiento, una vez efectuado, ha dejado a lo largo de su trayecto una trayectoria inmóvil, sobre la cual se pueden contar tantas inmovilidades como se quiera. Suponer que un móvil está en un punto del trayecto es cortar, mediante un tijeretazo dado en ese punto, el trayecto en dos y sustituir por dos trayectorias la trayectoria única que se consideraba en primer lugar. Es distinguir dos actos sucesivos allí donde por hipótesis no hay más que uno, y es por último llevar al curso de la flecha todo cuanto puede decirse del intervalo que ha recorrido, es decir, admitir a priori el absurdo de que el movimiento coincide con lo inmóvil. Bueno, o sea, el movimiento es algo único que sucede entre dos paradas, algo, digamos, de una vez, pero que no se confunde con esas paradas ni puede reducirse a lo inmóvil. La ilusión, dice Bergson, la ilusión consiste, la ilusión que Bergson pretende denunciar es la ilusión que produce la representación del movimiento como una sucesión de paradas, como una sucesión de puntos fijos. Concretamente, esto es lo que llamará Bergson en otro contexto, la ilusión cinematográfica, es decir, producir la ilusión de movimiento mediante la secuencia de fotogramas o de imágenes fijas. Y es habitual referirse a esta ilusión como la espacialización geométrica del movimiento, ¿no? Pero al hacerlo así, que sería un tema muy interesante, quiero decir, al hablar de la espacialización geométrica parece como si Bergson estuviera aquí solamente oponiéndose a un tipo de matematización o de representación matemática del movimiento, cuando, digamos, más allá de este problema de la representación matemática, está aludiendo a un tema filosófico, digamos, que tiene raíces clásicas, y como muestra de esas raíces clásicas, esa cita de Pierre Aubanc, ¿no?, en donde Aubanc nos enseña que esta cuestión del movimiento, de cómo puede algo cambiar, de cómo puede algo comenzar, es una obsesión, digamos, en el propio momento del nacimiento de la filosofía. Es decir, que la cuestión, digamos, a la que aquí se está refiriendo Bergson es una cuestión en la que, como pasa muchas veces en Bergson, su referente polémico no son los matemáticos que representan geométricamente el movimiento, sino es, para empezar, Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que en todo proceso de cambio siempre la cosa que cambia retiene, digamos, algo de lo que era antes de comenzar a cambiar, y ha adquirido ya algo de lo que será cuando el proceso termine y se haya acabado. Y eso mismo, es decir, la parte actual, la parte no potencial de ese desarrollo, es lo que hace pensable el movimiento. Podemos pensar el movimiento porque, después de todo, hay en él algo actual, algo que no es meramente potencial. Eso es una manera de decir, como por otra parte suele decir siempre que puede Aristóteles, que la potencia solo la podemos pensar en virtud del acto, ¿no? Es decir, que solo podemos pensar el cambio en función de lo que la cosa que está cambiando era en el acto pasado o de lo que será en un acto futuro. O dicho de otra manera, que el acto es lógicamente anterior a la potencia. Entonces, la dificultad contra la que lucha Bergson
que será la misma contra la que luche Deleuze, no reside únicamente, digamos, en la grosera reducción del movimiento a la inmovilidad, a la sucesión de los puntos, o por lo menos eso no es más que una expresión, si se quiere, marginal del problema, sino que aquí se está aludiendo a una condición mucho más sutil, pero mucho más profunda, y es que el pensamiento parece ligado, parece arraigado en la forma de lo actual, ¿no? Y es por eso que el movimiento no puede pensarse si no es por mediación del reposo, ¿no? Que la potencia no puede pensarse más que por la mediación del acto. Y a esa sumisión del movimiento al reposo, de la potencia al acto en el pensamiento, es a lo que en rigor habría que llamar representación. No solamente representación matemática, porque eso además sería coherente con el hecho de que como cada uno de los puntos o cada uno de los pasos en los que se divide abstractamente un movimiento es una parada, es un hic et nunc, un aquí y ahora el móvil está aquí, ¿no? Es decir, es un presente, pues podemos figurarnos el movimiento como una sucesión de paradas o de puntos de detención, de aquí y de ahora, que podríamos denominar representación, o sea, traducción al presente del movimiento, siendo esa traducción la que, según Bergson, pues falsea y desfigura el movimiento. Y por este motivo, la sumisión de la potencia al acto, la reducción de toda realidad al modo de la presencia, lleva aparejada una concepción del tiempo, que para Aristóteles era la medida del movimiento, que comporta la subordinación del tiempo al presente. Es decir, así como el movimiento se subordina al reposo, pues el tiempo se subordina al presente. Heidegger fue uno de los primeros en señalar que la definición de Aristóteles, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después, no es una definición técnica, no es una definición escolar, sino que es más bien una descripción casi fenomenológica de la manera como comúnmente accedemos a la experiencia del tiempo. Es decir, siguiendo el movimiento de un cuerpo y señalando su trayectoria diciendo en determinados puntos ahora, ¿no? Un modo que no sería exagerado llamar cronométrico, porque mirar el reloj consiste siempre más o menos en seguir el movimiento de un cuerpo en el espacio, por ejemplo, la manecilla del reloj, y cada vez que el móvil llega a uno de esos puntos señalados de su recorrido, por ejemplo, los números que están dibujados en la esfera, pues ir diciendo ahora. Ahora el móvil está aquí, ahora está allí, ahora está más allá, y en ese proceso, pues los aquís y los ahoras que se van quedando atrás, que van siendo rebasados por el movimiento, se van convirtiendo en allí antes estaba allí, y los que todavía quedan por alcanzar se van transformando en allá después el móvil estará allá. Y en ese sentido, aunque la definición aristotélica diga el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después, en realidad este antes y este después son pensados en esa definición como horas anteriores y posteriores, pero es decir, de acuerdo con esa subordinación del tiempo al presente, ¿no? Y ni que decir tiene que estos ahoras son lo que señalan los puntos A y B del movimiento de la flecha de Bergson, ¿no? Corroborando, por lo tanto, la idea de que, igual que en el caso del movimiento, la potencia solo puede pensarse en virtud del acto, pero no en cuanto potencia en sí misma, así también lo único pensable, lo único representable del tiempo son los ahoras, bien sean los vigentes o los anteriores o los posteriores. Pero lo que justo no podemos pensar, o al menos representar, es lo que va de uno ahora de esos al otro, ¿no? Y se diría que eso subsiste como un residuo irracional o irrepresentable, y eso parece significar que por ese motivo el pasado y el futuro quedan en esta concepción reducidos, sometidos a la forma del presente, y solo pueden ser imaginados conforme a esa forma, ¿no? Que es de lo que se quejaba Bergson cuando denunciaba la sucesividad, es decir, pensar el movimiento como algo sucesivo, como una sucesión, cuando en realidad es algo único, ¿no? Y eso mismo afianza la sensación de que, sensación que todos los comentadores han expresado, de que la definición aristotélica del tiempo es circular, en el sentido peyorativo del término, es decir,
puesto que el antes y el después son formas del tiempo, decir el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después sería como decir el tiempo es la medida del movimiento según el tiempo, con lo cual lo definido estaría incluido en la definición. Sobre esto sabemos que hay muchísima literatura, pero lo interesante es que Deleuze ha puesto este mismo, hecho emerger este mismo problema, es decir, una definición del tiempo que resulta circular, en el que lo definido aparece incluido en la definición, no ya en Aristóteles, que como digo es un caso muy conocido, sino en Platón. En cuyos textos podría, según Deleuze, como digo, observarse este mismo defecto. Porque a pesar de que para Platón la forma eminente del tiempo parece que es el pasado, ¿no? Ese pasado de la idea al cual el alma intenta retornar mediante la anámnesis, pero sin embargo este pasado tiene la forma del presente. Así, un texto de diferencia y repetición. ¿De qué modo introduce la reminiscencia el tiempo? Incluso a propósito del alma se trata de un tiempo físico, de un tiempo de la physis, periódico o circular, subordinado a los sucesos que ocurren en él o a los movimientos que mide, a los avatares que lo escanden. Ciertamente este tiempo halla su fundamento en un en sí, es decir, en el pasado puro de la idea, que organiza circularmente el orden de los presentes según sus semejanzas decrecientes o crecientes con respecto al ideal, pero que a la vez permite salir de este círculo al alma que ha sabido conservar o recobrar el país del en sí. No es menos cierto que la idea es como el fundamento a partir del cual los presentes sucesivos se organizan en el círculo del tiempo. Si bien el pasado puro que la define a ella misma se expresa necesariamente aún en términos de presente, como un viejo presente mítico. Es decir, aunque el tiempo eminente, la forma eminente del tiempo es el pasado, sin embargo, ese pasado no puede pensarse más que como un presente, aunque sea un presente mítico, con lo cual aquello que debería hacer de fundamento, sin embargo, depende de lo fundado, ¿no? Que es justamente el presente. De manera que lo interesante de esto, sin entrar por ahora en mayores disquisiciones, es que Deleuze está sugiriendo, es verdad que es solo una sugerencia y un poco tácita, y a lo mejor yo estoy tirando de los pelos demasiado, ¿no? Pero creo que es obvio que está achacando, digamos, a la reminiscencia platónica el mismo defecto que los comentadores de Aristóteles atribuyen a la definición aristotélica del tiempo, es decir, la circularidad. Intenta definir el presente por referencia a un pasado fundamental, pero ese pasado fundamental no puede tener más que la forma del presente. Y eso nos ofrece una sugerencia añadida, ¿no? Y es que quizá eso de que las definiciones del tiempo resulten todas ellas circulares, las definiciones antiguas del tiempo, la de Platón, la de Aristóteles y, en fin, podemos llegar incluso hasta Leibniz, eso de que sean circulares a lo mejor no depende de ningún defecto lógico, sino que depende de la circularidad del propio tiempo que se trata de definir o de fundar, o mejor dicho, de la circularidad del movimiento que se trata de definir o de fundar. Es decir, este tiempo es un círculo cuyo centro siempre ocupa el presente, un presente, digamos, eterno o divino, con respecto al cual son relativos todo pasado y todo porvenir, y que siempre acaba, digamos, compensando sus retrasos y sus adelantos, sus antes y sus después. Siempre acaba convirtiendo el antes y el después en presente. Es decir, en el curso de los ciclos pasa como en la sentencia de Anaximandro, en la cual sentencia, por cierto, Nietzsche veía el origen de toda teodicea, ¿no? La justicia de Dios sería el modo en que el tiempo, volviendo cíclicamente sobre sí mismo, corrige las desviaciones, ¿no? Lo cual, dicho en cristiano, equivaldría a la idea de que eso que los hombres experimentan o experimentamos como pasado o como futuro es en realidad, desde el punto de vista de Dios, un presente único y omnicomprensivo en el cual todos los acontecimientos son simultáneos. Entonces, si pudiera suceder esto, a lo mejor que la circularidad se comunica desde el tiempo a sus definiciones, y si el tiempo es la medida del movimiento, a lo mejor, digo, es la circularidad del movimiento mismo, es decir, la preeminencia del movimiento circular, lo que vicia las definiciones.
Y lo cierto es que aunque los comentadores no han llamado la atención sobre este asunto con el mismo énfasis que en el caso del tiempo, pues lo mismo podríamos, es decir, el mismo defecto podríamos encontrar si en lugar de fijarnos en el modo como Aristóteles define el tiempo, pues nos fijamos en cómo define el movimiento. Ya sé que Aristóteles nunca dijo ni escribió que el movimiento es el paso de la potencia al acto y que esto es un formulismo de los doctores escolásticos en la Edad Media, pero en fin, en aras de la exposición voy a hacer como si esta fuera la fórmula de Aristóteles, que creo que, en fin, la fórmula escolástica no traiciona esencialmente la idea de Aristóteles, ¿no? En todo caso, lo que sí ocurre es que al decir que el movimiento es el paso de la potencia al acto, el cambio es el paso de la potencia al acto, estamos diciendo que el acto es nuevamente la finalidad del movimiento, lo que lo acaba, lo que lo perfecciona y lo que lo detiene, ¿no? Y entonces decir que el movimiento es el paso de la potencia al acto es como decir que el movimiento es el paso del movimiento al reposo. Y todavía peor, ¿no? Sería como decir el movimiento es el movimiento desde el movimiento hasta el reposo, ¿no? Y bueno, Heidegger decía en el mismo texto que antes he citado que la circularidad de la definición del tiempo solo es aparente y que ese defecto nos oculta un desnivel. Y que sí, es verdad que Aristóteles parece que está diciendo el tiempo es la medida del movimiento según el tiempo, pero resulta que tiempo no significa lo mismo en la primera ocurrencia y en la segunda, que hay dos clases de tiempo, que hay un tiempo, digamos que sí, que es el número del movimiento, o un tiempo que es el número que depende del movimiento, pero que hay otro segundo tiempo, desde luego mucho más misterioso, que ya no es del cual movimiento, del cual tiempo, el tiempo ya no es la medida de un movimiento, sino al contrario, el movimiento se mide según ese tiempo. Y ese es un tiempo que es según que es el antes y el después, ¿no? Pero bueno, me voy a explicar un poco mejor. Como se pone en manifiesto en los textos de la metafísica de Aristóteles, pues en el libro Gamma, sobre todo, pues Aristóteles utiliza la noción de potencia para evitar la contradicción que se seguiría si alguien pensase o dijese que un hombre está sano y enfermo, es decir, sano y no sano, al mismo tiempo. ¿Por qué se seguiría la contradicción? Porque estaríamos diciendo que el hombre está sano en acto y enfermo, o sea, no sano, en el mismo acto. Esto, en el mismo acto, en el mismo ahora, en el mismo presente, es en realidad lo que significa la locución al mismo tiempo, lo cual prueba una vez más que en este contexto tiempo significa privilegiadamente presente, porque es lo mismo decir al mismo tiempo que decir en el mismo presente. De manera que al decir que el hombre no está sano y enfermo en acto, sino, por ejemplo, sano en acto y enfermo en potencia, pues ya estamos diciendo que no está sano y enfermo al mismo tiempo. Si ahora en este acto, en este presente, el hombre está sano, entonces no puede estar enfermo ahora en este acto y en este presente, sino que tendrá que haberlo estado antes o estarlo después, pero ahora no. Entonces, el ahora como forma del presente y tiempo de la presencia impera hasta tal punto que es el propio ahora el que separa el antes del después, haciendo que todo antes sea antes de ahora y todo después de ahora. Entonces, la potencia aparece aquí efectivamente pensada siempre a través del acto como algo que es imposible captar directamente por sí mismo, porque allí donde faltase la mediación de lo actual da la impresión de que el propio pensamiento se vendría abajo. Pero claro, la tarea de Aristóteles no consiste únicamente en deshacer la contradicción de una proposición absurda que hubiera pronunciado un hipotético sofista o un heraclíteo radical que dijera este hombre está sano y enfermo al mismo tiempo, ¿no? Aristóteles tiene que reconocer cierta sensatez en la afirmación de que un hombre está al mismo tiempo sano y enfermo, porque tiene que hacer inteligible el hecho de que un hombre sano pueda enfermar. Es decir, el aparente absurdo de que una cosa pueda transformarse en su contraria y, en definitiva, tiene que dar cuenta del movimiento, del cambio.
Y para evitar la transición imposible de lo sano a lo no sano, de la nada al ser, de la ausencia a la presencia, es para lo que introduce la noción de potencia como una suerte de término medio entre la nada y el ser, entre la total inactualidad y el acto pleno y acabado, o entre la salud y la enfermedad, en este ejemplo, ¿no? Y al hacerlo está aminorando ese abismo que comportaría la generación de algo completamente nuevo. Está diciendo, bueno, el enfermar de un hombre sano no es una transición de la nada al ser, de la nada de enfermedad al estar actualmente enfermo. No es un paso irracional, sino que es únicamente un desarrollo evolutivo que va de la enfermedad potencial a la actual. Es la explicitación, digamos, de un acto implícito. Pero en ese procedimiento, la impresión de que hay un paso gradual de la salud a la enfermedad, un desarrollo progresivo, nos oculta naturalmente que hay una diferencia de naturaleza entre lo potencial y lo actual, que es completamente distinto por naturaleza estar enfermo potencialmente que estar enfermo actualmente. No vamos a poner ejemplos desagradables, ¿no? En fin, tener una sinusitis potencial no se parece nada a tener una actual, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, esta opción de Aristóteles mina la salud actual de ese hombre supuestamente sano, admitiendo que la actualidad de la salud nunca puede ser plena, porque está habitada por el poder de enfermar. De manera que cuando decimos el hombre está sano, que desde luego significa está sano en acto, sano no equivale a no enfermo, sino solamente a no enfermo en acto, y por lo tanto a potencialmente enfermo. Definición que le gustaría mucho a la Organización Mundial de la Salud. Y es por eso que después de todo tiene sentido decir está sano y enfermo a la vez. Pero entonces esto significa que en ese acto, en este ahora y en este presente, en la salud actual de este hombre, hay algo que no es actual y que no es salud. Algo que en realidad no es ahora, sino más bien antes y después, que no es presente, sino más bien pasado y futuro, y ese algo, su potencia de enfermar, no puede ser otra cosa que movimiento, pero ese tipo de movimiento que no puede reducirse al acto, que no puede reducirse al reposo, que no puede pensarse mediante lo actual, que no es circular porque no retorna al acto que abandonó antes de iniciarse, que no puede representarse y que en el fondo es la potencia misma, ¿no? Esa enfermedad puramente potencial, como no puede identificarse con el estado actual de este hombre que tenemos tan baqueteado, que es la salud, pues tiene que desplazarse a un antes o a un después. No puede ser actual, pero digamos aquí no hay una disyunción exclusiva. La salud tiene que estar antes o después, pero ese o no es exclusivo, no es excluyente. Y, desde luego, esto ya no se puede pensar como a horas anteriores o posteriores, sino como algo que en este presente y en este ahora difiere por naturaleza del ahora y del presente, aunque aberrantemente coexista con él de una manera implícita o envuelta, sin llegar a comunicarse con lo actual, sin llegar a presentarse, ¿no? Bueno, y todo este circunloquio venía a lo siguiente. La opción filosófica de... Yo aquí he, digamos, optado por presentar el Aristóteles de Deleuze y el Aristóteles de Bergson también. Sería largo pero entretenido mostrar hasta qué punto esto no da cuenta de las cosas que realmente dice Aristóteles, pero en fin, eso no lo voy a hacer, ¿no? Digo, la opción filosófica de Platón y de Aristóteles en favor de eso que llamaba el segundo el ser en cuanto ser, consiste justamente en, porque por eso se dice el ser en cuanto ser, por eso se reduplica, ¿no? Consiste en anclar el pensamiento en aquello que la naturaleza tiene de presencia, aunque naturalmente no es presencia plena, en anclar el pensamiento en aquello que hay de actualidad, aunque nunca sea una actualidad completa, en anclar el pensamiento en aquello que hay de reposo, aunque sea un reposo siempre provisional, y en tomar esa opción frente a la opción contraria, que sería la del ser en cuanto no ser, es decir, el ser en cuanto puro movimiento, en cuanto pura potencialidad, porque si se tomase esta segunda opción, entonces el pensamiento parecería condenado al naufragio.
Este naufragio lo describe Aristóteles muchas veces en términos lógicos, diciendo, bueno, es que si optásemos por pensar el ser en cuanto no ser, o sea, el devenir, la generación y la corrupción, sin finalidad ni paradas, el movimiento qua movimiento, ciertamente, como afirman algunos sofistas defensores de esta alternativa, ninguna proposición podría ser verdadera, porque la continuidad del devenir desbarataría cualquier posibilidad de utilizar en serio el verbo ser, es decir, de atribuir un predicado al sujeto, diríamos hoy, ¿no? Pero esto es lo que Aristóteles nos recuerda: la proposición misma que afirma todas las proposiciones son falsas caería ella también bajo la condena que decreta, porque es un modelo perfecto de paradoja. Es una proposición que solo puede ser verdadera si es falsa y solo puede ser falsa si es verdadera. Cuando no se va en el buen sentido del movimiento cíclico del reloj, es decir, de la potencia al acto, del movimiento al reposo, se va, como dice Deleuze, no en el otro sentido, sino en los dos sentidos a la vez, y por lo tanto se pierde todo sentido. Entonces, los puntos de anclaje, los puntos A y B de la flecha de Bergson, son los que nos protegen contra esa disolución del sentido, y los señalamos cada vez que decimos es con el valor de es en acto. Esto es tal cosa en acto. Cada vez que marcamos un presente, un aquí, una ahora, como cuando decimos que el hombre que antes estaba sano ahora está enfermo, o que el que una vez fue niño se ha convertido en hombre, aunque el paso de la potencia al acto, esto de enfermar o crecer en cuanto tales, escapen siempre a todos los anclajes, y no simplemente porque se trate de un proceso físico que el logos no puede capturar, sino porque es un movimiento del propio pensamiento, que después de todo también el pensamiento está inscrito en la naturaleza y habitado por el movimiento, que el propio pensamiento es incapaz de esclarecer porque se diría que no asiste a él, ¿no? Que es un movimiento durante el cual nadie puede decir yo, ni aquí ni ahora, es un movimiento totalmente descentrado. O sea que lo que yo quería proponer, para empezar, es que podríamos darle al movimiento del pensamiento de Deleuze una primera formulación provisional, diciendo que es un movimiento que se dirige hacia el ser en cuanto no ser, que se dirige hacia esa vía que Platón o Aristóteles declararon vía muerta, es decir, hacia el ser en cuanto devenir. Podríamos incluso decir que el pensamiento de Deleuze se caracteriza en primer lugar por este movimiento de inversión del sentido con respecto a la filosofía clásica, la filosofía antigua, si ustedes quieren, y por eso son tan comunes en su literatura, en los libros de Deleuze. Todo el rato se habla de inversión del platonismo, esto es lo más famoso, pero también hay inversión del aristotelismo, inversión del kantismo, inversión del hegelianismo, es decir, la inversión se está practicando, digamos, constantemente, aunque esto habrá que precisarlo, ¿no? No puede, desde luego, acusarse a la filosofía, llamémosla clásica, de haber negado la existencia de esta posibilidad. Al contrario, el hecho de que Platón y Aristóteles estén constantemente luchando contra los que defienden el ser en cuanto no ser, pues prueba que es una eventualidad posible, ¿no? Lo único que puede decirse es que efectivamente la filosofía clásica se ha constituido a fuerza o a base de escapar de esa eventualidad. Por suponer, por supuesto, que si se acepta, eso conduciría al hundimiento completo del pensamiento. Y entonces digamos, el resultado de esa escapatoria es la fundación de ese universo al que Deleuze se refiere, habitualmente como el espacio de la representación, y que necesariamente adolece de esa misma falta de fundamento que delata la existencia en su seno de esa extraña forma positiva del no ser que, por ejemplo, se podría llamar en términos aristotélicos la potencia, ¿no? Deleuze comienza su lógica del sentido con un ejemplo que, pese a que tiene un origen fantástico porque procede de Alicia en el País de las Maravillas, no deja de remitir al tema clásico del paso de la potencia al acto, ¿no? La proposición Alicia crece, que es una proposición que, por cierto, a pesar de que Deleuze le da muchas vueltas, yo no la he encontrado como tal en la obra de Carroll. Hay muchas veces que dice
Alicia está creciendo más que lo que tal, no sé qué, pero Alicia crece así exenta, no lo he visto en ninguna parte. Pero bueno, Alicia crece, viene a decir Deleuze, significa que es mayor de lo que era antes. Fíjense ustedes que el problema del crecimiento era el problema al que aludía Pierre Bank en esa cita que decíamos al principio, como ese tipo de problema al que los griegos no habían conseguido salir nunca, ¿no? Alicia crece significa es mayor de lo que era antes. Digamos que el antes es el punto A de la flecha de Bergson y que es menor de lo que será después, el que después es el punto B, ¿no? Y esta parece ser una de esas, digamos, contradicciones aparentes. Alicia es más grande y más pequeña que las distinciones de Aristóteles podrían resolver. Es decir, o bien distribuimos los predicados en tiempos diferentes y decimos Alicia era más pequeña antes y es más grande ahora, etcétera, o bien los distribuimos en sentidos diferentes y decimos es al mismo tiempo, o sea, ahora más grande y más pequeña, pero en diferentes sentidos. Es más grande que antes y es más pequeña que después. Entonces, estos antes, ahora y después no dejan de ser puntos de detención del movimiento, puntos físicos de medida. Hoy medimos a Alicia y señalamos su altura con una marca en la pared. A tanto del tantos, Alicia mide 1 metro y tantos centímetros. O lo que es lo mismo, ha llegado hasta aquí. Si comparamos esta marca con la que hicimos hace 6 meses, diremos Alicia ha crecido. Y si la comparamos con la marca correspondiente a la altura actual de su hermana mayor, pues podemos suponer que aún habrá crecido un poco más dentro de otros 6 meses. Pero cuando retiramos a Alicia de la pared, lo único que nos quedan son las marcas, los puntos de detención del movimiento, los ahoras actuales y presentes, aunque algunos de ellos ya se hayan convertido en pasado, ¿no? Pero lo que falta es el movimiento. Eso es lo que no está en la pared, ¿no? Que es lo que va desde cada una de esas marcas hasta la otra, lo que está entre las marcas, ¿no? Es decir, lo que falta es el crecer mismo. Y falta por la buena razón de que el crecer, por su propia condición de infinitivo, no puede detenerse, ¿no? Lo que los gramáticos suelen llamar, a propósito del inglés y de otras lenguas similares, presente continuo, sería Alice is growing, ¿no? O sea, Alicia crece en el sentido de que está creciendo, es una expresión profundamente paradójica, porque si el crecimiento es continuo, entonces precisamente no puede ser presente, ¿no? No se puede señalar ningún punto de detención del crecimiento en el cual se pueda tomar la medida, porque Alicia seguirá creciendo mientras se la intenta medir y el que intenta marcar su altura en la pared nunca detendrá el crecimiento de Alicia, del mismo modo que Aquiles nunca atrapa a la tortuga en la célebre aporía, sino que siempre el crecimiento será indiscerniblemente pasado y futuro, siempre habrá sobrepasado la medida de la marca que se quiere señalar en la pared cuando se señale, pero todavía no habrá crecido tanto como para poder llegar a la marca siguiente en la escala métrica, ¿no? Entonces, cuando es decir, a pesar de que el ejemplo puede inducir, y ya lo he dicho antes, a pensar que es un proceso físico el crecimiento y que el entendimiento es incapaz de capturarlo, en realidad lo que sucede es lo contrario. El cuerpo de Alicia, es decir, lo que este proceso hay de físico, se deja medir perfectamente. El problema se sitúa más bien en el espacio del lenguaje y del pensamiento, porque consiste exclusivamente en el sentido del verbo crecer en la proposición Alicia crece. Un sentido que subsiste. La proposición Alicia crece no es una proposición contradictoria, obviamente, a pesar de que no pueda localizarse en ningún punto físico. Y de esta manera se evidencia lo que ya era cierto en el pensamiento de Bergson, ¿no? Que creaba una cierta perplejidad, y es que el movimiento que aquí se persigue, que se resiste a la representación, no es un hecho físico. Por eso Bergson nada menos que lo alojaba en el espíritu, ¿no? Es decir, es un hecho de pensamiento, aunque presente toda clase de dificultades para ser pensado, ¿no? Entonces,
para evitar que esta solución aristotélica, distribuyamos las cosas en diferentes tiempos o en diferentes sentidos, zanje el problema antes incluso de que se haya llegado a plantear, Deleuze se apresura a decir: por supuesto, Alicia no es al mismo tiempo más grande y más pequeña. Si fuera así, si fuera al mismo tiempo más grande y más pequeña, nos encontraríamos con una contradicción, precisamente porque al mismo tiempo, como sabemos, no puede significar más que ahora o en un mismo ahora. Y a esos efectos sería lo mismo que fuera una hora anterior o posterior, ¿no? Dicho de otra manera, que en ese contexto tiempo significa necesariamente ahora, presente, y ese punto de detención del movimiento es lo que señala el es, ¿no? Entonces, la frase de Deleuze, es decir, por supuesto, no es al mismo tiempo más grande y más pequeña, continúa así. Dice, pero sí es al mismo tiempo que ella lo deviene. Alicia no es al mismo tiempo más grande y más pequeña, pero sí es al mismo tiempo que deviene más grande y más pequeña. Claro, así recuperamos la oposición tradicional, ser versus devenir, en donde ser parece que se refiere a los puntos de presencia actual, de reposo, de detención del movimiento, y devenir se refiere al movimiento mismo en cuanto que se sitúa entre esos puntos, de tal manera que podría decirse que el crecer no es, sino que deviene. El sentido de la frase de Deleuze está claro, ¿no? Dice, Alicia se está haciendo al mismo tiempo más grande de lo que era y más pequeña de lo que llegará a ser. Eso está claro. Pero la locución al mismo tiempo, o a la vez, amá, decía Aristóteles, parece haber cambiado su sentido con respecto a lo que parecía significar cuando lo formulaba Aristóteles. Aquí, a la vez, parece que tiene un sentido, por así decirlo, más genuino, en el cual la vez, en lugar de ser un hic et nunc, un aquí y ahora, un punto de presente, es más bien lo que va y viene y deviene de A a B, considerado como un todo simultáneo. Tal es, escribe Deleuze, la simultaneidad de un devenir cuya propiedad es esquivar el presente. En la medida en que esquiva el presente, el devenir no soporta la separación ni la distinción entre el antes y el después, entre el pasado y el futuro. Esto es en realidad es una tautología. Como el presente es lo que distingue el pasado del futuro, si quitamos el presente, desde luego no se distinguen. Pero bueno, la frase termina diciendo: pertenece a la esencia del devenir el marchar, el progresar en los dos sentidos a la vez. Alicia no crece sin empequeñecer y viceversa. Entonces, la simultaneidad del no estar ya en A y no estar todavía en B se opone a la sucesión del antes y el después. A eso de antes estaba en A, después estará en B. Y la cláusula en los dos sentidos a la vez se opone a la tesis, digamos, aristotélica de que, aunque es pueda decirse en varios sentidos, por ejemplo, en acto y en potencia, solo puede decirse en uno cada vez. Eso será cierto, viene a decir Deleuze, del ser, pero no es cierto del devenir. Por tanto, en la expresión esta de Deleuze, pero es al mismo tiempo que ella lo deviene, al mismo tiempo no significa en el mismo ahora, porque ahí ya tiempo no es ahora, sino lo que hay entre dos ahoras, y que no es antes sin ser también después. Aristóteles, claro, evitaba la contradicción interpretando uno de los predicados como si se estuviera diciendo en acto y el otro como si se dijese en potencia. Si los decimos los dos en acto, hay contradicción. Pero podríamos pensar que Deleuze está preguntando un poco maliciosamente: ¿y qué ocurriría si los dos predicados los decimos en un sentido puramente potencial? Es decir, no los dos en acto, ni uno en acto y otro en potencia, sino los dos en sentido puramente potencial. Pero esto de hablar de predicados puramente potenciales es para subrayar que Deleuze, lejos de rechazar la distinción aristotélica entre acto y potencia, la neutraliza, pero a fuerza de profundizarla de manera radical, ¿no? Un predicado sería, diríamos, puramente potencial cuando la potencia que invoca es una potencia que no depende del acto para ser pensada, sino que por naturaleza lo elude. Por tanto, la potencia en el sentido aristotélico, puesto que está
concebida en virtud del acto, en el fondo es tan actual como el acto mismo. Está, digamos, en un orden en donde toda potencialidad está referida a lo actual. Y, sin embargo, Deleuze está dibujando un escenario en donde la potencia se ha independizado por completo de lo actual y ha dejado de tomarlo como referencia, en donde ella es y debe ser pensada solamente en cuanto potencia en su realidad de potencia. Alicia no puede ser al mismo tiempo más grande y más pequeña, pero Alicia puede devenir a la vez más grande y más pequeña, justamente soslayando ese presente que detiene el movimiento o señala arbitrariamente un punto de parada ficticia del crecimiento en el cual se pudiera hacer una medición, ¿no? Y, naturalmente, yo esto de predicados puramente potenciales me lo he inventado. Lo que Deleuze llama, digamos, el nombre deleuziano para esto que he llamado predicados puramente potenciales es acontecimientos. Y, en fin, con mejor o peor fortuna, lo dirán los que entiendan de esto, atribuye su descubrimiento al estoicismo. Cosa que es interesante, por lo menos retóricamente, porque, digamos, al atribuir este descubrimiento al estoicismo, Deleuze puede reconstruir, digamos, la contraposición entre el tiempo del ser en cuanto ser y el tiempo del ser en cuanto devenir, por así decirlo, como si fuera la contraposición entre dos temporalidades, la temporalidad de Cronos y la temporalidad de Aion, cosa que efectivamente, pues seguramente tiene un sentido hacerlo a la altura de la filosofía helenística, pero sería mucho más complicado, de luego, si hablamos de la filosofía de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, en este sentido en el que utiliza Deleuze estos términos, Aion, el tiempo del devenir, es siempre antes y después, nunca es ahora, pero no es que no haya ahora, sino que todo ahora es siempre relativo al antes y al después, ¿no? Le pasa como en la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Es tan relativo al antes y al después que todo ahora se divide en una parte que va hacia el antes, el pasado retenido, y otra que va hacia el después, el futuro anticipado, y por eso es como si dijéramos el tiempo del demonio, ¿no? Es decir, donde todo va en los dos sentidos y nada permanece, es un devenir puro. Y por tanto, todo ahora se bifurca en un después anticipado y en un antes retenido. El antes y el después son, digamos, los que dan tiempo al movimiento para que el movimiento se lo pueda tomar. Y cuando el movimiento comienza, cuando comienza la acción, las relaciones temporales, el antes y el después, se efectúan en un presente. En un móvil, en un cuerpo, se convierten en un antes y un después, ahora sí ya relativos a un presente, a un punto de presencia de los cuerpos, y se ponen a su servicio, y entonces es cuando experimentamos el tiempo anclado en el movimiento, en sus goznes, en su quicio, ¿no? Pero también, viene a decir Deleuze, tiene que poder suceder al revés. También podemos transitar no solo de la potencia al acto, de lo potencial a lo actual, sino también al revés, de lo actual a lo potencial. Podemos transitar desde las relaciones de anterioridad y de posterioridad ancladas en los cuerpos y efectuadas en los cuerpos a, digamos, elevándonos, digamos, hacia unas relaciones ideales que ya no tengan una relación directa con el presente. Veremos más despacio cómo hace esto Deleuze, pero por el momento fijemos, o sea, hay que fijarse en que cuando antes hablábamos de inversión y que el primer gesto de Deleuze siempre tiene que ver con una inversión, siempre empieza así esto, ¿no? Es decir, en lugar de ir de las relaciones temporales, el antes y el después, a su efectuación en un presente y su encarnación en un cuerpo, es decir, en lugar de ir de la potencia al acto, nos obligamos a ir en sentido contrario, desde los cuerpos actuales que viven en un presente más o menos amplio hacia unas relaciones temporales puras vaciadas de todo contenido físico. Y este sentido contrario ya es, en cierto modo, una inversión del platonismo, por lo menos en la acepción más vulgarizada del platonismo, porque nos movemos desde los cuerpos considerados como causas hacia lo ideal considerado como efecto, es decir, justamente al revés que lo que suponemos que sucede en la causalidad platónica, ¿no? Pero
una vez más tenemos la impresión de que en este movimiento está saliendo de la caja, por así decirlo, algo más de lo que estaba contenido en ella, ¿no? Porque, ¿cómo podría ser eso de que, a pesar de que esta metáfora recorre constantemente, por ejemplo, la lógica del sentido de Deleuze, ¿no? ¿Cómo podría ser eso de que los cuerpos produzcan algo ideal? ¿Cómo podría salir de los cuerpos algo ideal? ¿No? Eso Deleuze pone constantemente ejemplos, ¿no? Es como un vapor que emana de los cuerpos, pero en fin, lo ideal no es un vapor, o por lo menos el vapor no es ideal. Quiero decir que el planteamiento de Deleuze en primera instancia es, por así decirlo, en este punto casi diría yo kantiano, ¿no? Es decir, que en principio, igual que hace Kant, que dice, bueno, no nos vamos a preguntar si hay o no ciencia, sino vamos a partir del hecho de que hay ciencia y vamos a ver ahora cuáles son las condiciones de posibilidad de que haya esto, ¿no? Entonces, Deleuze hace lo mismo, dice, algo incorporal ha tenido que desprenderse de los cuerpos, como haya sido no lo sabemos, pero algo incorporal ha tenido que desprenderse de los cuerpos, puesto que hay lenguaje. Y lenguaje hay, ¿no? Entonces, lo que hay que preguntar es cómo es posible el lenguaje, ¿no? Hacer posible el lenguaje, es la lógica del sentido, significa lo siguiente: hacer que los sonidos no se confundan con las cualidades sonoras de las cosas, con el ruido de los cuerpos, con sus acciones y pasiones. Lo que hace posible el lenguaje es lo que separa los sonidos de los cuerpos y los organiza en proposiciones, los libera para la función expresiva. Puesto que hay lenguaje, eso quiere decir que hay, además del ruido de los cuerpos, hay una porción, por así decirlo, del sonido que ya no es ruido, que se ha liberado para la función expresiva, que se ha convertido en ideal, como digamos imaginariamente, si pudiéramos pues eso, imaginarnos el paso, el salto de lo fonético a lo fonológico, ¿no? Es decir, el salto al fonema, que evidentemente no es un sonido, un fonema no suena. Entonces, este tipo de frases que se encuentran muy a menudo en la lógica del sentido parecen efectivamente apuntar a esto, digamos, al descubrimiento del estructuralismo, ¿no? Un fonema no es una realidad física, sino que es una realidad ideal, formal, es una manera de combinar rasgos sonoros, pero que no puede reducirse ella misma a ningún objeto corporal ni sonoro, y lo que llamamos aprender a hablar, sea como sea que lo hagamos, el hecho es que lo hacemos, tiene que comportar esta especie de paso imposible, esta especie de fuga desde la superficie física de los cuerpos a lo que Deleuze llama alguna vez la superficie metafísica del lenguaje, ¿no? Pero el uso que hace Deleuze de este tópico, digamos, del fonema, va un poco más allá, porque, como decíamos antes, de lo que se trata en el fondo para Deleuze es de alumbrar otra temporalidad, la temporalidad del aion o de aion, que es distinta de la de Cronos y además distinta por naturaleza, una temporalidad que ya no está centrada en el presente, que no es circular, y de esa temporalidad tenemos un ejemplo, probablemente único, en la temporalidad de la lengua. Es decir, si contemplamos la temporalidad de la lengua, vamos a decirlo así, al derecho, nos imaginamos todos los tiempos verbales centrados en torno al presente, incluso al presente indicativo e incluso a la primera persona del presente indicativo, de tal manera que las variaciones, el pretérito imperfecto, el perfecto, el perfecto, el futuro simple, etcétera, las explicaremos por su distancia relativa con respecto a este centro ocupado una vez más por el ahora que además suponemos vinculado a los cuerpos. Pero, como decíamos con Deleuze, también tiene que ser posible ver las cosas al revés. También tenemos que poder hacer el camino contrario. Es decir, también podemos considerar el tiempo verbal no centrado en el presente, sino centrado en el infinitivo. Es decir, la comprensión del sentido del verbo crecer, por ejemplo, que expresaría privilegiadamente ese acontecimiento que consiste en desprender a partir de los cuerpos algo incorporal, a partir del presente algo inactual, algo intempestivo, algo que, como el crecer, de ninguna manera puede ser cuerpo
ni puede comprenderse en el presente que mide el tiempo de los cuerpos. Y ese algo, naturalmente, es lo que Deleuze llama el sentido. Por así decirlo, digamos, es el infinitivo, es lo que está presupuesto en todos los tiempos del verbo, en todos los modos y en todas las personas del verbo. Indiferente con respecto a la distinción entre pasado y futuro. Crecer no dice pasado ni futuro, es una distinción que solo el presente puede operar, y neutral con respecto a los modos y las personas. Es decir, esto nos estamos imaginando entonces la temporalidad de la lengua centrada en torno al infinitivo y no ya en torno al presente. Y esto es lo que, según Deleuze, expresa, digamos, esa otra temporalidad desprendida del presente de los cuerpos y que no puede confundirse con él. No es verdad que el verbo represente la acción, dice Deleuze, expresa un acontecimiento, lo cual es muy diferente. Los nombres y su declinación encarnan la acción, mientras que los verbos y su conjugación encarnan la reacción. El verbo no es la imagen de una acción exterior, sino un proceso de reacción interior al lenguaje. Por ello, en su idea más general, envuelve la temporalidad interna de la lengua. O sea, hay una discordancia, una distancia, una separación, como dice Deleuze, entre el tiempo de los cuerpos y el tiempo del lenguaje. Y aunque el segundo, el tiempo del lenguaje, sea un efecto del primero, porque claro está que no podría haber lenguaje ni sentido si no hubiera cuerpos y ruidos y etcétera, no se trata en absoluto de una copia. Es decir, el tiempo del lenguaje no es una copia del tiempo de los cuerpos. El tiempo verbal no reproduce el tiempo físico, sino que constituye una temporalidad interna vacía, en el sentido de que no remite a ningún cuerpo, que precisamente por ser vacía puede ser luego llenada por el movimiento de los cuerpos que designa, las relaciones lógicas que significa o los sujetos que se manifiestan mediante ese lenguaje, ¿no? En cierto sentido, no sería del todo descabellado hablar aquí también de una inversión por parte de Deleuze entre el tiempo de los cuerpos, que está centrado en el presente, y el tiempo del lenguaje, que es indiscerniblemente pasado y futuro. Y este es precisamente el punto difícil siempre del pensamiento de Deleuze. Lo producido por los cuerpos, eso que de alguna manera es efecto de los cuerpos, no solamente no se les parece, sino que además es un tipo de reversión o de inversión de su orden que trastorna completamente el régimen temporal de los cuerpos. Y si ese efecto invertido es difícil de captar, es justamente porque nosotros lo pillamos, ¿no? Lo experimentamos siempre cuando ya se ha enderezado, cuando ya se ha puesto del derecho, cuando se ha acoplado de nuevo a los cuerpos y lo que era la simultaneidad del pasado y el futuro se han convertido en la sucesión del antes y el después, en el esquema temporal de la causalidad, ¿no? Y se atribuye a los cuerpos para designar, para significar, para manifestar su temporalidad, a la cual el propio tiempo del lenguaje se adapta, se recentra, digamos, en torno al presente. Entonces, la congruencia, la semejanza, según Deleuze, secundaria, forzada, entre el tiempo de los cuerpos el tiempo y el tiempo de la lengua, hace que nos pase desapercibida su diferencia, que es para Deleuze una diferencia genética, originaria, ¿no? Es precisamente esa diferencia lo que hace posible que el lenguaje se pueda aplicar a los cuerpos, porque hace posible que no se confundan, que el lenguaje no se suma, no se derrumbe, no se abisme, digamos, en el cuerpo. O sea que el movimiento de inversión, que era el primer elemento del gesto filosófico de Deleuze, va siempre acompañado de un segundo elemento que es algo así como genético o productivo, ¿no? La inversión del tiempo de los cuerpos produce aquello que hace posible el lenguaje, es decir, la diferencia, la distancia con respecto a la temporalidad física, crónica, esa misma diferencia que después parece que se anula o que se esfuma cuando contemplamos el funcionamiento ordinario del lenguaje aplicándose a los cuerpos y a sus acciones y pasiones y movimientos. Entonces, el sentido visto así sería esa inversión del tiempo de los cuerpos que pasa desapercibida en la actividad lingüística común. Y el sentido no es el lenguaje. El sentido es
la superficie metafísica que hace posible el lenguaje, por decirlo de esta manera. De manera que podemos extraer de aquí una consecuencia más o menos general para los días siguientes y para, desentrañar un poco cómo funciona este mecanismo. Porque Deleuze siempre sigue el mismo esquema. Es decir, al principio siempre parece que nos plantea un problema en el cual hubiera, por así decirlo, dos realidades paralelas, ¿no? El tiempo de los cuerpos y el tiempo de la lengua. Cronos y Aion. Alicia a este lado del espejo, Alicia al otro lado del espejo, etc. El ser y el devenir, ¿no? Además de estas dos realidades paralelas, parece que la segunda es la inversión de la primera, como en el espejo, ¿no? Y da la sensación de que el esfuerzo del pensamiento tiene que dirigirse hacia la posibilidad de transitar hacia esa otra escena, que diría Freud, ¿no? Hacia esa segunda realidad del devenir que siempre se hurta a la representación. Y es este desplazamiento el que, en cuanto intentamos hacerlo, pues como cuando intentamos pasar al otro lado del espejo, pues descubrimos que eso es completamente inverosímil e imposible y nos damos una galleta contra la luna, ¿no? Entonces, después, precisamente porque este esfuerzo resulta improductivo, cambia la escena. Y lo que parecía que eran dos mundos paralelos se vuelven dos mundos perfectamente ordinarios. Es decir, de un lado tenemos el orden del lenguaje, lo que Deleuze suele llamar las proposiciones, y de otro tenemos el orden de los cuerpos. Y la representación es el entramado ordinario de las correlaciones entre las proposiciones y los cuerpos. ¿Y entonces dónde está lo anómalo? Bueno, pues lo anómalo o lo invertido no está ya en ninguno de esos órdenes paralelos, no está ni del lado de las proposiciones ni del lado de los cuerpos. El lenguaje tiene su organización lógica, los cuerpos tienen su organización física, y lo anómalo, lo invertido, está en algo que deben tener en común, aunque esa comunidad resulte rigurosamente irrepresentable, justamente para que el funcionamiento ordinario del lenguaje pueda producirse, para que el lenguaje pueda hablar de los cuerpos y, lo que es más notable todavía, ser hablado por alguno de esos cuerpos, ¿no? Entonces, visto desde el orden de los cuerpos, ese algo se nos aparecerá como un atributo, dice Deleuze, que se dice de los cuerpos, el crecer de Alicia, aunque no pueda localizarse en ningún punto de la presencia física de Alicia. Y visto desde el orden del lenguaje, ese algo será el sentido de las proposiciones. Por ejemplo, el sentido del verbo crecer en la proposición Alicia crece, aunque no pueda reducirse a ninguna de las relaciones lógicas de la proposición, como les prueba exhaustivamente. Y solo pueda decir cómo expresamos el sentido de una proposición, pues necesariamente siempre en otra proposición. Igual que cómo expresamos el sentido de una palabra, pues en otra palabra. Es decir, el significado de un significante siempre es un nuevo significante cuyo significado tenemos que establecer. Y por eso podemos recorrer incansablemente los diccionarios de las enciclopedias sin toparnos nunca con las cosas, ¿no? Es decir, es un desplazamiento perpetuo lo que caracteriza a la lengua. Y lo que se va desplazando en ese desplazamiento es algo que ya no es corporal, pero que todavía no es proposicional. Es el sentido de la proposición que siempre se escapa a otra proposición, y de esta a otra, y de aquella a otra más, ¿no? Entonces, eso es lo que les llama acontecimiento, ¿no? Y es el acontecimiento el que, al desprender de los cuerpos, por decirlo así, una temporalidad irreductible a los cuerpos, es decir, irreductible al presente, irreductible a la representación, hace posible el lenguaje. En un sentido de hacer posible que Deleuze quiere pensar no solamente como condición de posibilidad en sentido kantiano, sino también como una dimensión genética, como decíamos antes, productiva, ¿no? Porque ese acontecimiento en el fondo es la producción de sentido, eso que llamábamos antes, o llamaba Deleuze, la liberación de los sonidos para su función expresiva. Es decir, mucho antes de que quede determinado
qué sentido tiene tal o cual proposición o tal o cual palabra o tal o cual sonido, se ha liberado el sentido como tal para, digamos, a partir de los ruidos de los cuerpos, ¿no? Entonces, aquello a lo que el pensamiento ha de atender, entonces no es un orden paralelo al de los cuerpos que estaría incomunicado con él, sino justamente lo que está entre los cuerpos y las proposiciones, lo que produce y reproduce su diferencia, haciendo posible su semejanza, su correspondencia, y algo que por lo tanto se dibuja como una condición. Es decir, si el primer momento siempre es la otra escena, parece que hay que desplazarse a otro escenario paralelo, imposible, invertido con respecto al normal, imposible de alcanzar. El segundo escenario siempre es la condición. De pronto lo interesante no está en ningún escenario al que hay que desplazarse, sino entre medias de los escenarios cotidianos, ordinarios, ¿no? Es verdad que en el Tractatus, Wittgenstein llamaba a ese elemento común entre las proposiciones y las cosas, elemento aberrante, anómalamente común, que no puede ser ni palabra ni cosa. Bueno, pues ciertamente Wittgenstein lo llamaba, como digo, en el Tractatus, no después, la forma lógica. Decía, el lenguaje y el mundo, ¿qué tienen en común? La forma lógica. Y eso, decía Wittgenstein, es justamente lo que el lenguaje no puede decir. Vamos, más exactamente, es que cuando pretende decirlo, pierde inmediatamente su sentido, se convierte en sinsentido. Y esta convulsión, digamos, en la cual el lenguaje pierde su sentido, es exactamente la paradoja, ¿no? Es decir, la paradoja es una frase completamente inverosímil, en la cual el sentido, en lugar de pasar desapercibido en beneficio de aquello de lo que la frase habla o designa o manifiesta o significa, en lugar de presentarse únicamente al modo de lo que se desplaza perpetuamente de una proposición a otra que todavía está por decir, aparece en persona, pero aparece invertido, como sin sentido. Es decir, la causa del sinsentido es, decía Wittgenstein, la pretensión de las proposiciones de decir su propio sentido. Aquello que decía Wittgenstein se puede mostrar, pero nunca decir. Entonces, la paradoja que ya para Aristóteles en la poética era sinónimo de lo inverosímil, ¿no? Resulta ser la única manera posible en la cual el sentido se puede decir, ¿no? Aunque sea a costa de convertirse en sinsentido. Por eso, la lógica del sentido solo puede ser una serie de paradojas, que es lo que es ese libro de Deleuze que se llama Lógica del sentido. O sea, que podríamos concluir provisionalmente con respecto al movimiento del pensamiento de Deleuze lo siguiente. Siempre el acontecimiento, digamos, deleuziano aparece primero como eine andere Schauplatz, que decía Freud, como otra escena cuya actividad tiene lugar de espaldas a la conciencia, pero a la cual es imposible desplazarse, por lo menos mediante un gesto simple de traslación o de progresión o de regresión, porque eso no sirve. Luego, en un segundo momento, el acontecimiento se nos aparece más bien como el intermezzo entre las proposiciones y los cuerpos. Eso que hace posible el lenguaje, la distancia trascendental, la condición que permite el ejercicio empírico del hablar, ¿no? No es la diferencia entre los cuerpos y el lenguaje, como si la diferencia implicase o presupusiera aquello de lo que se diferencia, a saber, las proposiciones y los cuerpos, sino la diferencia libre, es lo que se diferencia de los cuerpos y del lenguaje, porque es la existencia de los cuerpos que se distinguen de las proposiciones que hablan de ellos y la existencia de las proposiciones que se distinguen de los cuerpos a los que se refieren, eso presupone su diferencia, como algo que no es ni cuerpo ni proposición, sino simplemente, puramente diferencia. Pero, tercer momento, finalmente, eso que hace posible el lenguaje debe también hacerse presente en el lenguaje, debe ser dicho, aunque decirlo comporte sumirse en el bucle de la paradoja precisamente porque la paradoja exhibe la génesis del sentido a partir del sinsentido, aunque sea de forma invertida, porque en ella
y cito otra vez la lógica del sentido, dice Deleuze, el propio lenguaje se confunde ahora con lo que lo hace posible. No solamente hace falta enunciar una condición de posibilidad, sino que hace falta que eso se diga, a costa de lo que cueste eso, ¿no? Y entonces eso que parecía ser al principio un mundo paralelo, un mundo al revés, un mundo invertido, al que parecía que había que desplazarse como si fuera otra escena, se muestra exactamente no como una realidad distinta, como una realidad aparte, que decía Castaneda, sino como un objeto paradójico. Y un objeto paradójico que, por lo menos a la altura de la lógica del sentido, para Deleuze, solo la poesía, solo la ficción, solo la mímesis, solo el arte puede presentar. Sin duda, podría parecer que el ayón no tiene presente en absoluto, porque en él el instante no deja de dividirse en pasado y en futuro, como es la causa de que Aquiles nunca coja la tortuga, ¿no? Pero solo es una apariencia. Lo que es excesivo en el acontecimiento debe ser realizado, aunque no pueda ser realizado o efectuado sin ruina. Eso es muy importante, porque esa ruina es la ruina de la representación, es decir, el coste que se paga por esa efectuación es la ruina de la representación en última instancia. Este presente del ayón, que representa el instante, no es en absoluto como el presente vasto y profundo de Cronos, que es el de los cuerpos, no. Es el presente sin espesor, el presente del actor, del bailarín o del mimo. Esta expresión presente sin espesor conviene privilegiadamente a la mímesis, a la imitación, a la imaginación, pero siempre que retengamos los dos movimientos que tienen que afectarle también a la propia imitación, que es este movimiento de inversión y de génesis y de fuga, ¿no? Inversión porque no tenemos que ver la mímesis, la ficción, como decía Aristóteles, como imitación de la acción, sino, como siempre en Deleuze, al revés. Es decir, la producción de una segunda superficie que ya no es la superficie física, la producción de esa temporalidad incorporal del acontecimiento que es el tiempo de la lengua, invierte la temporalidad física de los cuerpos, la imita pero dándole la vuelta, convirtiendo lo que era sucesivo en simultáneo. Eso es, en el fondo, lo que ya estaba presente en la definición aristotélica de la poesía, cuando Aristóteles decía la poesía se distingue de la historia, la poesía imita la acción, pero esta imitación no es una reproducción, porque la acción, además de que está protagonizada por particulares, cosa que la poesía no, ocurre sucesivamente. La historia se cuenta siempre según el antes y el después, unas cosas después de las otras, es decir, irreversiblemente. Lo que ya ha pasado definitivamente y, como decía Aristóteles, ni los dioses pueden invertir la sucesión, del mismo modo que lo que pasará está más allá del control de los agentes, incluso, como alguna vez hace decir Sófocles a sus personajes, incluso más allá del control de los propios dioses, que está el destino, ¿no? Entonces, el espesor del presente fáctico, actual, del presente de la acción, del presente de la historia, se debe a ese peso del pasado y del futuro que se hunden detrás y delante de nosotros cada vez que actuamos. Se hunden en el doble sentido de que se desvanecen, se escapan del alcance de nuestra acción, no podemos hacer nada para que no pasen o para que no hayan pasado, ya es tarde o pronto, y por otra parte se convierten en su sustento, porque son el suelo sobre el que se sostiene nuestra propia actualidad, nuestro propio presente. Sin embargo, claro, la poesía, de acuerdo con Aristóteles, también está protagonizada por criaturas sin espesor, no particulares, sino ejemplares, personajes, actores, mimos, como dice Deleuze, ¿no? Las acciones dramáticas no se suceden según el antes y el después, no ocurren unas después de las otras, más que aparentemente. Imitan la sucesión temporal de la acción, pero no la reproducen sin invertirla, puesto que en la ficción las cosas están unas a consecuencia de otras, según una conexión de sentido que las hace a todas ellas simultáneas. A diferencia de lo que sucede en el orden de los cuerpos, en el cual
el espacio y el tiempo están vinculados al movimiento físico, la ficción, como la lengua, podemos decir de ella lo mismo que decía Deleuze hace un momento de la lengua, que envuelve una temporalidad interior que le es propia, ¿no? Los actores que representan Hamlet desenvuelven esa temporalidad y la despliegan o la desarrollan sobre el escenario, señalando su punto de comienzo, que es cuando Bernardo pregunta a quién va, y su punto final, que es cuando Fortinbras dice que los soldados disparen salvas. Y eso no depende de ningún tiempo exterior al escenario, ni del movimiento físico numerado por ese tiempo, y las acciones se siguen una de las otras de acuerdo con una ley que no es la de la secuencia, sino la de la consecuencia, porque en verdad, digamos, lo narrado en Hamlet no ha pasado nunca. Bueno, pues diríamos que estos son los 3 actos o los 3 tiempos de este doble movimiento de inversión del pensamiento de Deleuze. La otra escena, la condición y, por último, eso que yo acabo de llamar la ficción. Estos términos, desde luego, no respeto en absoluto al mentarlos la terminología de Deleuze. La ficción como eso que permite, digamos, que ocurra en el lenguaje aquello que lo hace posible, ¿no? A costa de la ruina de la representación. Entonces, a través de estos 3 actos o de estos 3 tiempos, lo que Deleuze persigue es efectivamente una fuga, pero es una fuga de la circularidad del movimiento, del carácter cíclico de ese tiempo centrado alrededor del movimiento físico, de tal manera que invertir el sentido del movimiento, haciendo que la cosa vaya del acto a la potencia, se convierte en sinónimo para él de desarrollar, pongamos desarrollar entre muchas comillas, el círculo del tiempo, convirtiéndolo en una línea recta de doble sentido, precisamente para que en ese desarrollo que aparezca, digamos, ese secreto que estaba todavía oculto en la definición aristotélica del tiempo. Y a ese movimiento de desarrollo inverso que libera una potencia que hasta entonces habría estado cautiva, es a lo que Deleuze, que recibe este modelo de las manos de Bergson, como Bergson lo recibió de las manos de Schelling, aunque lo renueve de una forma original, a eso es a lo que llama Deleuze técnicamente expresión. El término expresión aparece por todas partes en la lógica del sentido, como el término que, con la dimensión que realmente contiene el secreto del sentido frente a la manifestación, a la designación, a la significación. Pero, digamos, Deleuze había terminologizado este término, si vale la redundancia, en su investigación sobre Spinoza, que es solo un poquito anterior a la lógica del sentido, ¿no? Creo que es del 68 y la lógica del sentido es el 69, ¿no? Entonces, digamos, el planteamiento, digamos, de estos 3 elementos o de estos 3 tiempos del pensamiento tiene como propósito el liberar, ¿no? Liberar esa potencia oculta en la circularidad del tiempo, liberar al propio tiempo de su propio carácter cíclico y circular, y tiene por, vamos a decirlo de la manera más clara posible, tiene por objetivo hacer de la filosofía una filosofía genuinamente moderna. Por eso, escapar del círculo, escapar del ciclo, es escapar también de los compromisos con, digamos, el antiguo régimen filosófico, ese régimen instaurado por Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, toda una constelación de pensadores de la misma generación que Deleuze han insistido mucho en este punto. La filosofía no ha llegado a ser moderna, no ha llegado a ser, como decía Baudelaire, absolutamente moderna o justamente, decisivamente moderna, ¿no? Es decir, no sé, tantas veces hemos escuchado a Michel Serres decir, bueno, tenemos una ciencia que es moderna, que es indeterminista, que es etcétera, pero seguimos teniendo una filosofía de la ciencia todavía anclada en los viejos moldes.
tantas veces le hemos escuchado a Michel Foucault decir, tenemos una política moderna, una política que se practica más allá del marco del derecho, que para la cual el marco del derecho está superado ya desde el siglo XVIII prácticamente, pero sin embargo seguimos anclados en las viejas formas heredadas de la monarquía despótica, y todavía en el terreno de la filosofía política no le hemos cortado la cabeza al rey. Y cuántas veces no lo habremos escuchado a Derrida, por ejemplo, decir, tenemos un arte que es genuinamente moderno, que ha roto con la representación, pero todavía vivimos de una filosofía del arte y de una estética cuyos moldes hunden sus raíces en la vieja representación. Bueno, eso, si es verdad, cuando Deleuze interpretaba o quería interpretar benévolamente esas palabras de Foucault que citaba antes Xavier Antic, ¿no? Es decir, ¿qué podría querer decir eso de alguna vez el siglo será deleuziano? Bueno, pues decía, yo creo que lo que quería decir Foucault con esto es que yo soy el único que, digamos, de esta generación que no tengo pudor en hacer filosofía. Es decir, que mientras los demás parece que tienen que hacer filosofía de la ciencia o filosofía política o filosofía, a mí no me importa. Yo me arriesgo, digamos, cargo con la ingenuidad y, si se quiere, con el desprecio que supone hacer simplemente filosofía, ¿no? Y eso, digamos, le ha convertido, digamos, en el que ha llevado más lejos esa idea de que si la filosofía quiere ser verdaderamente moderna o tiene que ser verdaderamente moderna, es porque, digamos, los pensadores que tenían históricamente encomendada la tarea de llevar a la filosofía a la modernidad, básicamente, en fin, Kant, Hegel, Leibniz, tienen, como decía antes, demasiados compromisos con el antiguo régimen filosófico, demasiados compromisos con la teología, demasiados compromisos con la representación. Y eso es lo que ha impedido a la filosofía llegar a ser genuinamente moderna, es decir, llegar a liberarse de esa circularidad, de ese carácter cíclico, de esa teodicea, por así decirlo, del tiempo antiguo, ese anclaje en el espacio de la representación, y por tanto hay que, atacar, ¿no? Hay que adoptar, hay que hacer nuestra la tarea de llevar la filosofía hacia la plenitud de su modernidad, y por lo tanto esto implica que a partir de este momento Deleuze ya no solamente se tiene que mantener un desafío, por así decirlo, con la filosofía antigua, una conversación, una disputa con la filosofía clásica, sino que tiene que también medirse con la filosofía moderna, y esto es una cosa que hace con mucha más exhaustividad, ¿no? Y en esto, como veremos ya seguramente mañana, pues Deleuze tiene dos confrontaciones fundamentales, ¿no? que son por una parte con Spinoza, que es, digamos, en la obra sobre Spinoza es, como digo, donde él tematiza y terminologiza esta idea de expresión como liberación del círculo, del ciclo del tiempo, y por otra parte Kant, ¿no? Que es el que ha dado, según Deleuze, por primera vez, digamos, al tiempo moderno su carácter propio, ¿no? Eso no es una cosa fácil de hacer, porque quiero decir, Kant y Spinoza no concuerdan nada bien, ¿no? Y aunque, claro, no hemos escuchado a Spinoza criticar a Kant, pero sí que hemos escuchado a Kant criticar a Spinoza, y, en fin, es bastante duro. Quiere decir que no parece que sea una reconciliación fácil la que se puede hacer ahí, ¿no? Entonces, en el fondo, para terminar como comencé, es decir, Deleuze ha efectivamente escrito su filosofía en forma de monografía sobre diferentes pensadores. Llama mucho la atención que estos pensadores sean muy diferentes, incongruentes a veces unos con otros, y uno se pone un poco de los nervios cuando le escucha al propio Deleuze decir, no, pero es que esto hay que concebirlo como un sistema de relevos, y efectivamente en el momento dado lo practica. Dice, pues en el momento dado empezamos con Bergson, pero es que la teoría de Bergson, la teoría sobre la memoria, todavía es insuficiente, no llega lo suficientemente lejos. Proust tiene que relevar a Bergson en este punto, pero Proust la releva, y después Proust tampoco llega lo suficientemente lejos, y entonces hay que buscar, ¿no? Y así. Entonces quiere decir que Deleuze no pudo
y esto es un tema quizá más técnico, no pudo hacer eso de empezar a hacer filosofía en nombre propio, construir por lo menos un primer modelo de lo que él entiende que sería una filosofía sistemática, ¿no? Aunque evidentemente el término sistema en Deleuze no significa lo mismo que en Hegel o en Schelling, pero sí está próximo a lo que significaba sistema en Leibniz, por ejemplo, digo, según él mismo dice, ¿no? Entonces, ese ejercicio, digamos, de construcción sistemática de la filosofía es un ejercicio que solo puede empezar a hacer a partir de diferencia y repetición, que es, digamos, es el discurso del método de Deleuze, y que básicamente se ha mantenido con algunas, matizaciones, creo que sobre todo terminológicas, pero importantes, se ha mantenido todo el tiempo. Pero bueno, es un libro que a él mismo no le convence desde el punto de vista de su factura, le parece un libro demasiado convencional, y a partir de cuando termina diferencia y repetición empieza a experimentar sobre cuál debería ser la nueva forma de un libro de filosofía. Lo intenta en la lógica del sentido, luego se arrepiente enseguida por un compromiso con el psicoanálisis que no le gusta nada, entonces lo vuelve a intentar y finalmente parece que 1000 mesetas es, según él ha dicho alguna vez, pues sería el modelo más acabado de eso. Pero bueno, lo que quería decir es que él no pudo empezar, digamos, esa construcción, presentar esa construcción sistemática, hasta que no consiguió resolver ese problema interno, digamos, de cómo concebir la filosofía moderna y cómo hacer congruentes las dos principales imágenes de la modernidad en filosofía con las que trabaja el propio Deleuze, que son la de Kant y la de Spinoza, ¿no? Desde luego, pues ya es fácil suponer que la solución, por así decirlo, vendrá de la mano de Nietzsche, que claro, Nietzsche no podemos poner en boca de Deleuze estas palabras, pero bueno, lo que habría dicho Deleuze es que Nietzsche es el pensador que verdaderamente está en condiciones de llevar a la filosofía hasta la modernidad. Lo que pasa es que eso pues es muy difícil de descifrar, porque mientras que todos creemos saber más o menos qué se dice cuando se dice Spinoza o qué se dice cuando se dice Kant, saber qué se dice cuando se dice Nietzsche es mucho más escurridizo, porque hay muchos Nietzsches y es un pensador, digamos, que no está claro que sea filosóficamente reducible.